coimas de la soja. Mira el informe. Con la explosión del precio de la soja, el contrabando de granos a Brasil se volvió un negocio extendido en las fronteras. Las retenciones y la brecha entre el dólar oficial y el paralelo hacen que un camión con 30 toneladas valga menos de 1,5 millones de pesos por las vías legales, pero 3.600.000 si se vende por izquierda en Brasil. Se están realizando otra serie de allanamientos, principalmente aquellos que cumplen la modalidad de gestores entre aquel que tiene la soja y aquel que la va a comprar para después llevarla al vecino país de Brasil. Es la modalidad que se está constatando en estos allanamientos que se están realizando en este momento. Por el negocio de la soja negra hay funcionarios investigados y apartados por cobrar coimas millonarias. La provincia de Misiones tiene el 90% de sus fronteras con otros países, con Paraguay y con Brasil. Solo cerca del 10% de la frontera limita con Corrientes, lo que hace que esta cuestión o esta realidad del desdoblamiento cambiario no existe. Hay un solo dólar, que es el dólar que conocemos todos, el dólar blue. Entonces, cuando te vas al mercado legal, el dólar que se ocupa es el dólar oficial, ¿no? Ahí te das una idea de la brecha. Y además de eso, le sumás lo que son las retenciones y eso hace que esto haya crecido en el último tiempo, ¿no? ¿El contrabando de soja, de grano en general, creció en el último tiempo? Sí, sí, sí. Durante la pandemia hubo un crecimiento, digamos, enorme. Se ven en los datos, digamos, de ingreso de cantidad de granos a la provincia y lo que puede consumir la cantidad de granos, ¿no? Hay un espacio en negro, digamos, de grano que no sabemos dónde están, ¿no? Los dos caminos principales para entrar a Misiones desde Corrientes son las rutas 12 y 14. En los dos ingresos conviven la balanza de Vialidad Nacional, que pesa la carga, y además hay que pasar, sí o sí, por las oficinas de la Agencia Tributaria Provincial, que funciona como una aduana interna. Estamos parados en la banquina a unos 50 kilómetros del cruce entre Corrientes y Misiones. Así como nosotros, hay una larga fila de camiones que esperan en una estación de servicio, pero no esperan para cargar nafta, esperan un horario determinado, las 10 de la noche. A esa hora se apagan las balanzas de pesaje de los transportes en la oficina de rentas y se convierte en vía libre. Vamos a buscar la balanza. Esta es la agencia tributaria. Adelante, gracias. Esta es la balanza de Vialidad Nacional que debería pesar a estos camiones, controlar esas cargas. Acá está. Esta es la balanza para pesar por ejes y así sacar cuenta del peso total del camión. No está funcionando. ¿Por qué? Porque desde los viernes a la noche y durante todo el fin de semana no funciona. Así los camiones que llevan soja y otro tipo de granos pueden cargar mucho más de lo que declaran sin que nadie los controle. Después de pasar por el control por el que nadie los pesa, los camiones llegan a ese peaje. Ahí presentan toda la documentación con lo que tienen declarado. Esa es la carta de porte. Presentan eso sin haber pasado por ninguna balanza y después arreglan las cuentas en las oficinas de la agencia tributaria.
de las 10 de la noche, el horario en el que, según denuncian, se apagan las balanzas de pesaje. A esta hora está absolutamente vacío, apenas unos 2 o 3 camiones para ingresar, pero cuando hay pesaje no pasa nadie. La aduana interna de Misiones es donde se cobra el retorno. Ahí cobran a todos los productos, mercaderías de otras provincias de producción nacional, un pago a cuenta por lo que el productor podría llegar a ganar. La verdad que fue declarado inconstitucional porque dentro de la Constitución Nacional dice la libre circulación dentro del territorio argentino. Esto solo pasa en Misiones. Lo consideramos una aduana paralela totalmente. Dentro de Misiones es legal y eso a eso se dedica la Agencia Tributaria de Misiones. ¿Qué denunciaban esos camioneros puntualmente? Venían camiones llenos de granos, ingresaban a la provincia, le cobraban una coima y luego volvían a pagar para que figure que ese camión que estaba lleno, figure como que estaba vacío, digamos. ¿No lo pesaban? No lo pesaban, no pasaba por la balanza de la ATM. ¿Y esas coimas de cuánta plata podían llegar a ser? 400.000 pesos, algunos por día pasan entre 17, 20, 25 camiones, digamos. Sacan la cuenta. 400.000 pesos por camión. Exactamente. A fines de 2021 se destapó una mega causa por contrabando de soja, que terminó con allanamientos y más de 10 detenidos. Entre esos detenidos estaba el jefe del escuadrón de gendarmería, Marco Antonio Duete. Para recaudar con el negocio del contrabando de soja, en Misiones se aprovechan de 3 situaciones. 1, que Vialidad Nacional apaga la balanza. 2, que las fuerzas de seguridad no controlan. 3, que el sistema de AFIP es vulnerable. En 2020 hubo una larga lista de camiones que supuestamente llevaban la soja a una pequeña cooperativa del centro de la provincia. En verdad eran cerca de más o menos 100 camiones. Cada equipo, cada camión tiene una carga aproximada entre 30 y 45 toneladas por equipo, con lo cual era una suma realmente muy importante que no, vuelvo a insistir, no tenía relación con la capacidad de elaboración que tiene esta empresa, que es muy pequeña. Y cuando fueron a las cartas de porte que estaban a nombre de esta empresa, ¿con qué se encontraron? Sí, bueno, primero es que esas cartas de porte no estaban, la empresa no había tenido ningún tipo de participación, no tenía relación alguna con esta gente, no respondían a una operatoria real de la empresa. Y también lo que se podía observar a simple vista era que bueno, todas, no estaba precisado un domicilio exacto de dónde provenían, sí la localidad, pero sin ninguna otra precisión. Y además se podía observar a simple vista que la mayoría está hecha aparentemente por una misma persona. Y mirá este caso. Son 3 personas distintas, con 3 camiones diferentes, pero en todos los documentos aparece la misma firma. Otro ejemplo de cómo aprovechan la vulnerabilidad del sistema de AFIP para el contrabando. Con el nombre Matías Adrián Aldecoa, se enviaron el mismo día por lo menos 4 camiones distintos con soja, de casi 30 toneladas cada uno. En teoría, siempre es la misma persona, pero las firmas son todas distintas. ¿Dónde está el puerto? ¿Cuánto tardan en cruzar? Sí, ¿Cómo es el nombre con el que se refieren acá a la gente que hace ese trabajo de cruzar? Chiveros. Chiveros. Chiveros son los que cruzan cualquier cosa, digamos, en definitiva, del otro lado del río. Sería lo que asumen como eso, como un oficio, digamos, ¿no? De Brasil para Argentina y Argentina para Brasil.
¿Pero qué es lo que más sale? ¿Soja? No. Sí. Escuchame. Ahora en este horario parece bastante tranquilo. Vos me decís, nos conviene venir a esta hora. O a la mañana, ahorita, tipo 4 o 5. ¿Y acá ya estaba en Brasil? Sí, acá estaba en Brasil. Estamos en Brasil. Recién estábamos en Alba Pose, en Misiones, del otro lado del río Uruguay. Pero en apenas 5 minutos nos subimos a una de las muchas barcazas que hay y llegamos al país vecino. Esta es una de las muchas rutas que hay para la soja ilegal. En la zona todos conocen el negocio de la soja negra. Es imposible que las autoridades nacionales o provinciales no sepan lo que sucede. Mi viejo trabajó 3 meses para allá, se ganó el sueldo que él puede ganar en 6 meses acá. Es el doble, casi el triple de lo que ganas. Prefiere ir a trabajar allá, él no quiere trabajar acá. Vos sos dueña de este local que estamos viendo. Sí, sí. Me contabas que de repente tienen mucha oferta de trabajo, pero no tanta gente que agarre ese trabajo. Sí, verdad. ¿Qué está pasando? ¿Por qué pasa eso? Y creería que es por el tema de... ¿Viste la oferta que tienen de trabajo sobre el río que... Ah, claro. Entonces capaz que por eso, ¿viste? Le pagan... chileo. Eso. Ah. Y bueno, y quizás pagan mejor, ¿viste? Los chicos, las chicas van todos a trabajar y nosotros los comerciantes por ahí tenemos poca gente que trabaje para nosotros, ¿no? Yo hace mucho que no consigo tener empleado permanente. Por la oferta que le hacen afuera, o sea, acá mismo en el Soberio, que le pagan más, ¿no es cierto? Por ahí lo que ellos ganan en un día, tienen que trabajar casi un mes para nosotros, ¿viste? Y hay que pasar, tipo el maíz, la soja y esas cosas. ¿Sí? ¿Y es medio peligroso o...? Sí, es peligroso, ¿no? ¿Viste? Porque está en la frontera y está la aduana, perdón. Siempre va a la prefectura y eso, ¿ya? Claro. Sí, y es jodido, tipo, si te agarra. ¿Y qué me decías que llevas soja sobre todo, no? Sí. Soja. Sí. ¿Y por qué dejaste ahí el río y te viniste acá a laburar al kiosco? Porque es pesado el trabajo, ¿eh? Claro. Hay que levantar las bolsas grandes y así. Te jode, tipo, yo que soy chico, así ya está, para lastimarme todo. Ellos te pagan 3.000 pesos, tipo, por camión que vos pasás. Y calcularle que se pasa 2, 3 por día, así. ¿Y vos cuánto te llevabas, ponele, de un día de laburo ahí? Y depende, ¿no? A veces era una, sí, sería 3, 1 o 2, 3, a veces. Ahí son 9.000, a veces más. Según datos de la FIP, en 2021 entraron a Misiones cerca de 110.000 toneladas de soja. Pero solo 20.000 fueron utilizadas de manera lícita para consumo o exportaciones. O sea, hay un agujero por donde desaparecen 90.000 toneladas. Es la soja negra. Representa un negocio de 7.000 millones y medio de pesos y una estafa impositiva de por lo menos otros 2.000 millones. Es la que además habilita retornos millonarios. Bien. A ver, dos o tres cosas que me parecen importantes del informe. No sé si, digo, para que retengas las cifras. Misiones recibe 110.000 toneladas de soja por mes y salen oficialmente 20.000. ¿Vos te das cuenta de la proporción? O sea, hay más de 90.000 toneladas que salen en negro. 90.000 sobre 110. Salen como, las embolsan, las meten adentro de una canoa y las mandan a Brasil. Hablando de canoa, Manu Jove fue a Brasil, de Argentina a Brasil, por agua. Por supuesto, nadie lo paró, nadie se enteró que fue. Él lo dice ahora en el informe, pero este país está en las fronteras increíblemente poroso. En algún momento, capaz te acordás, hicimos un informe con Nico Viñaski, con la foca, que también la foca salió a caminar por ahí, y iba caminando entre los ríos que estaban bajitos,
Y pasaba a Paraguay, pasaba a Brasil sin ningún problema. Y después otra cifra que quiero que recuerdes. $648. $648 gana por tonelada un tipo en Brasil, con todos los gastos, y 245 gana acá, por una tonelada del mismo producto. Cecilia Buffet, Manu Joven. ¿Cómo va? A ver, Manu, hay escuchas que revelan el pago de coimas. Hay escuchas que surgen de las muchísimas causas que hay, Jorge. Vos sabés que un impedimento que tiene la justicia, vos lo contaste, estuvimos allá, es que les es difícil gente que denuncie. ¿Por qué? Por esto que veíamos, porque la gente trabaja de eso, vive de eso. Nosotros cuando estábamos allá, en el medio de esa situación del cruce de provincia, vinieron a acercarse, Jorge, unos camioneros diciendo están atentando contra nuestro trabajo. Nosotros, aunque lo que cruzamos después se contrabandea, es de lo que nosotros vivimos. Se lo dijeron de re buen modo. En una situación... No sabés lo amigable que fue todo. ¿Ah, sí? Que fue un poco tensa al principio, después... No, pero es interesante ver esto, porque hay una institución del Estado, que es que a la gente del campo le pasa lo que le pasa, ¿no? Y eso genera un estado de corrupción que se extiende en toda la sociedad. No es el problema solo del tipo que da una coima para pasar la aduana. Está el tipo de una coima, los otros de los botes que llevan las cosas. Eso reactiva la economía de un lugar donde si no, no hay economía. Pero está todo basado en lo negro. Y están sobre todo, Jorge, los que reciben esas coimas puntualmente. Claro. En las causas, lo decíamos recién, los principales implicados son funcionarios de la Fuerza de Seguridad, efectivos de seguridad. Hay de la Policía Federal, de la Gendarmería, de la Prefectura y de lo que son las policías locales o la Policía Provincial de Misiones. Mirá esta causa que empieza en la justicia de Corrientes, que empezó por contrabando de cigarrillos en este caso y que terminó derivando en esta denuncia por coimas y por contrabando de soja. Tenemos las escuchas, las transcripciones de esas escuchas en las que Ricardo Koenig, un policía de la Federal, habla con un policía de la provincia de Misiones, con Martín Polconiuk. Le dice específicamente a él y a quienes trabajaban con él, no vayas a pelear por menos de 500. Se refiere por cada uno, se refiere por camión. 500 lucas. 500 lucas por camión. Mirá lo que le dice, no vayan a ser boludos como Cabrera, alguien que agarró 20 o 30 nada más. Tienen que agarrar arriba de los 250.000 por cada uno. Eran 2 policías en este caso, estamos hablando de ese $500.000, 250.000 por camión. Por cada camión que pasaba. ¿Cuántos camiones pasan? Bueno, lo veíamos en el informe, hasta 40 camiones por día pueden llegar a pasar. Y ese es el precio de hace un año. Estas escuchas... escuchas son de durante todo el año pasado, algunas incluso se extendieron hasta este año. Mirá este otro caso que incluye ya a un gendarme, Adrián Escarlata, que es gendarme de Misiones, de Gendarmería Nacional. Es el que se encargaba de dividir esa coima. Se cobraba esos 500, se quedaba una parte, obviamente, estos policías, pero después se repartían. A la tarde me van a traer mi plata, le dice este gendarme. Pasás a buscar el sobre y me guardás mi plata. Le dice, pues, agarro 45 lucas y se la llevo a la gorda. La gorda era alguien que trabajaba en la frontera. Hablan de muchos códigos también, como suelen ser este tipo de escuchas. Hablan de comando cuando hablan de la fuerza que controla, no la frontera, sino el límite entre esas dos provincias. Vos le das 30 lucas a José ahí y el resto lo separás para mí. Así como estas, Jorge, hay miles. Miles y miles de páginas de escuchas en las que se define no solo esto, sino también la complicidad de funcionarios provinciales, y es lo que se está investigando ahora, cuáles son los funcionarios de esa aduana paralela de la Agencia Tributaria de Misiones que están vinculados con estos efectivos de seguridad. Buffet, ¿cómo funciona la aduana paralela? Bueno, tiene una parte blanca y una parte negra la aduana paralela. Básicamente vos para ir con un camión de cereal por cualquier lugar de la Argentina necesitas una carta de porte. Te la da la FIP y vos... Eso dice lo que llevas adentro del camión. Dice lo que llevas adentro del camión y dice la cantidad de kilos que llevas y demás. Sin esa carta de porte, Gendarmería te debería detener en cualquier lado, te debería incautar la mercadería y demás. ¿Qué es lo que pasa en Misiones? Esa carta de porte antes era en papel y se truchaba todo el tiempo, lo que mostraba Manu en el tape. Entonces, hace unos meses se digitalizó para evitar esa situación. ¿Qué hizo la aduana de Misiones o qué hizo la Agencia Tributaria de Misiones cuando eso se digitalizó? Lo que hizo es transformar lo que era una coima en una multa. Entonces, si vos vas con el camión con soja y entras a la provincia de Misiones y no tenés carta de porte digital,
Lo que pasa es que te cobran una multa de 900.000 pesos. La provincia argumenta que esa es una manera de recaudación, que se lo reclamen judicialmente otras provincias o el Estado Nacional si le parece que no corresponde, pero lo cierto es que en la práctica lo que nosotros vemos es que los camiones pasan de noche, para una camioneta 4x4, entra con dinero en efectivo a pagar esa multa. Esa multa, los testimonios que nosotros tenemos es que en realidad es una coima. Además, exactamente. ¿Por qué la provincia de Misiones cobra lo que se puede llegar a vender antes de que efectivamente se venda? Bueno, porque después no se vende nunca en blanco esa soja, sale ilegalmente por la frontera. ¿Hay funcionarios de alto rango involucrados? Bueno, de esta agencia que mencionaba Ceci, la que llaman allá en Misiones, incluso los propios camioneros y la gente, los productores, la aduana paralela, su titular es Rodrigo Vivar. Su cuñado, que era algo así como su jefe de gabinete, jefe de recursos humanos, fue apartado de su cargo porque está investigado en esta causa de coimas. Por ahora no se avanzó judicialmente con él, pero sí fue apartado y hay una investigación interna hasta que se defina su situación. También está detenido un gendarme, el jefe del escuadrón de gendarmería, que fue detenido el año pasado por esto que decíamos, por esta complicidad de las fuerzas policiales. Hablabas vos, Jorge, hoy de esas 90.000 toneladas de soja, ese agujero negro que no se sabe a dónde va. Bueno, hay una parte que podemos averiguar a dónde va. Son 330 toneladas, que es lo único que se logró decomisar formalmente entre Gendarmería y Prefectura el año pasado. Con la cantidad de camiones que pasan en negro, solo decomisaron 300 toneladas. De 90.000, 330 toneladas. De a poco van trabajando, está bien, van es de a poco. El 0,3%. ¿Vos pensás que las 90.000 toneladas son un registro o un cálculo de lo que hay en blanco? Y lo que te mostramos y lo que te contamos es que ahora un camión puede entrar sin carta de porte. También entra completamente en negro a la provincia. Por lo tanto, el número real debe ser mucho más